Muy buenas tardes. Tardes, no, buenos días. Es que nunca estoy despierto tan temprano. Y eso es muy importante para parte de mi plática el día de hoy. Espero que aprecien el esfuerzo que estoy haciendo estar despierto a estas horas. Pero bueno, en primer lugar le quiero agradecer al responsable de la clínica, doctor Santana, ¿verdad? Por por la atenta invitación, que me da oportunidad de ver a varios de mis amigos de la Clínica de Sueño. Uno de ellos es muy querido, el doctor León Rosenthal, que recuerdo que él y yo estuvimos juntos en el laboratorio del doctor Drucker hace 43 años, cuando se hablaba ya en el laboratorio de la necesidad de hacer una clínica de sueño. Pero uno de las grandes limitantes de desarrollar la clínica es que Drucker no quería tenerla en la universidad, la quería tener en un hospital. Y el problema de coordinar los intereses de un hospital con los de la universidad era muy grande. Y se llevaron como 20 años, ¿no, León? En poderse coordinar los intereses y que se hiciera. Bueno, me pidieron que les hablara. Uy, tengo que aprender a usar. ¿Y por qué se movió? Me pidieron que les hablara de la importancia de los ritmos circadianos. Pero eso, para alguien que se dedica al estudio de los ritmos circadianos, es así como, pues tienes 7 horas y danos un breve resumen. Entonces decidí enfocarlo a la importancia de los ritmos circadianos en el estudio del sueño. Y en realidad los que han tenido la desgracia de oírme en ocasiones anteriores, saben que en realidad yo les hablo de los avances en los mecanismos neurobiológicos de la regulación de los ritmos circadianos, principalmente los que hemos desarrollado en mi laboratorio. Pero preparando la ponencia de hoy me di cuenta que, pues a lo mejor no les interesa, por más que me duela aceptarlo, y decidí hacer una presentación muy sencilla, tratando de mandarles un mensaje muy claro, muy breve, pero muy claro, sobre la importancia de los ritmos circadianos en el sueño y en la medicina de sueño en particular. Y bueno, lo que tenemos que saber todos es que nuestro cuerpo no es homeostático. Como dije yo hace muchísimos años, mi maestro de fisiología me mintió. El organismo, las funciones del organismo no se regulan en forma homeostática. Y aquí tenemos, ay, no me la pasen, ¿la estoy pasando yo o qué? Gracias. Aquí tenemos una gráfica modificada para un libro que me pidieron colaborar. La gráfica original se obtuvo en el laboratorio de Eva Van Cauter en la Universidad Northwestern, en un hospital asociado a la Universidad Northwestern en Chicago, donde muestra el registro continuo de 48 horas de el ciclo sueño-vigilia por polisomnografía, la temperatura corporal, la concentración de hormona de crecimiento y cortisol en el plasma del mismo sujeto, y aquí yo le encimé una caricatura sobre estudios realizados en humanos sobre los cambios en la melatonina a lo largo de 24 horas. Quiero enfatizar que este último pedazo de la gráfica no es del mismo trabajo, es una caricatura. Por favor, no la muevan, ¿sí? ¿Me la dejan en la anterior? Gracias. Entonces, en fin, lo que vemos aquí es que todas las variables que les muestro están oscilando. Y
si tratara de compilar exhaustivamente las funciones corporales, todas tendrían un patrón oscilante con una periodicidad de 24 horas. Y a esto es a lo que le llamamos ritmos circadianos. Y estos ritmos circadianos, pues, parecen ser una constante en la regulación fisiológica. Y ahora sí, me la cambian la siguiente. Y aquí lo que les estoy mostrando es el núcleo supraquiasmático de un ratón que ha sido modificado genéticamente para que cada vez que un grupo de genes, bueno, un gen, el gen PER2, que es parte de un grupo de genes que se llaman genes reloj, exprese la luciferasa, que es lo que le da la propiedad a estas células de brillar como si fueran luciérnagas. De hecho, la luciferasa es precisamente la sustancia que hace que las luciérnagas brillen. Y lo que vemos aquí, a ver si la podemos volver a echar a andar. Ay, no, regrésale. A ver si la podemos volver a echar a andar la película. Lo que vemos aquí son varios días. Ahí va. Lo que vemos aquí son varios días de la actividad del núcleo supraquiasmático. Y si graficamos esta cantidad de brillo, que es lo que se hace aquí abajo, podemos ver que oscila casi cada 24 horas. Y este pedacito de cerebro está aislado del resto del organismo, está metido en una cámara que tiene toda la parafernalia necesaria para poder llevar a cabo esta película. Entonces, esta película nos demuestra que estas células son capaces de generar esta oscilación por sí solas. No voy a entrar a más detalles de esto. Esto es una gráfica de un trabajo de nuestro laboratorio que hicimos en colaboración con el Instituto Karolinska, y esta película es del grupo de Wells, de la Universidad de California, y la tomamos porque está a disposición pública. Pero estos datos se tomaron de imágenes semejantes a esta que está aquí arriba. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, pero ¿qué es esto de los ritmos circadianos? Es algo que a mí me perturbaba, una pregunta que me interesó desde que empecé a estudiar fisiología, porque en toda la endocrinología me encontraba yo que algo que regulaba cualquier hormona eran los ritmos circadianos. Pero ¿qué son los ritmos circadianos? Y bueno, para mí lo que son es la manifestación de los procesos de la regulación fisiológica en el tiempo. Y en mi grupo le hemos llamado a estos procesos cronostasis. No le busquen a la filología de la palabra porque no tiene sentido, nada más quise que sonara como homeostasis, porque los médicos son muy reacios a palabras nuevas. Y entonces algo que les resonara a homeostasis es cronostasis. Y creo que el hecho de que en México por lo menos nos enseñan la medicina homeostática hace que los médicos en general no aprecien la importancia de los ritmos circadianos. Y de esos ritmos circadianos, el más evidente de todos y el que nos tiene aquí es el ciclo de dormir y despertar. Y en eso sí todos estamos de acuerdo, es muy importante dormir cada 24 horas la cantidad suficiente de sueño. Y entonces, aquí les muestro una caricatura que hice cuando iniciaba yo mi laboratorio propio, donde mostraba la historia temporal de varios procesos. Aquí tenemos los homeostáticos, que son aquellos que no varían en el tiempo. Algo que no voy a entrar ahorita a explicar, que se llama reostasis, que es el cambio del nivel de regulación fisiológica en función de las condiciones o del ambiente o del cuerpo.
Por ejemplo, una mujer embarazada puede cambiar su volumen de sangre de este nivel a este nivel, porque el mantener adecuadamente irrigada la placenta, pues no le bastan 4,5 litros de sangre. Y finalmente, pues lo que a mí me interesa, que son los ritmos circadianos. Ahora, para mí esto, pues, son las gráficas típicas que sacamos día a día, pero si le hacemos un retrato de fase, es decir, coloquialmente se le llama análisis de caos o teoría de caos, y pasamos esta gráfica a el retrato de fase, vemos que la homeostasis es extraordinariamente aburrida. Es un punto en un espacio gráfico. Ya se pone más interesante la reostasis porque el punto se mueve. Desde mi perspectiva, la trayectoria que sigue este punto en el plano de fase, no vamos a entrar en detalles ahorita, es muy importante y nos puede dar predicciones respecto a la evolución de algún proceso patológico, por ejemplo. Y esto lo han estudiado en el Instituto Nacional de Cardiología con respecto al intervalo entre latidos cardíacos en pacientes que han sufrido infarto. Y lo más interesante, por lo menos para mí, es los ritmos circadianos que cuando hacemos su plano fase, pues empieza a hacer unas órbitas muy bonitas. Bueno, esta es una caricatura, esto. Un día no tenía nada que hacer y dije, bueno, ¿cómo funcionará el organismo? Y me lo imaginé así. Pero lo interesante es que estos datos me los pasó para que no tuviera yo sesgo en mi interpretación de las gráficas. Estos datos vienen de un investigador veterinario en la universidad. ¿Dónde es La Laguna? ¿En Coahuila? Bueno, donde sea La Laguna. Es de la Universidad de La Laguna y son el peso corporal, el peso testicular y los niveles de testosterona en unos borregos a lo largo de 2 años. Y vean ustedes que aquí se ven parecidas a estas gráficas, pero estos son datos de a de veras. Y vemos aquí el proceso homeostático del mantenimiento del peso corporal, pero cuando pasan a través del invierno, hay un cambio en los niveles en el punto de ajuste del peso corporal. Para los humanos esto corresponde al paso de noviembre del puente Guadalupe Reyes, y lo malo es que nosotros no podemos regresar a este peso a partir de cierta edad. Los jóvenes pueden comer tranquilos. Luego tenemos aquí el peso testicular, que esto hace que los animales tengan una reproducción estacional. Esto permite que su reproducción ocurra en los momentos de mayor disponibilidad de alimentos. Y obviamente estos cambios en el peso testicular dependen de los niveles de testosterona en estos individuos. Y vemos pues que lo que estaba planteado hipotéticamente aquí se demuestra en la fisiología, por lo menos de los borregos. Pero no creo que cambie tanto con nosotros. Ahora sí, si me pasan la siguiente. Y a esto es a lo que le llamo cronostasis. La siguiente, por favor. Bueno. La idea de la cronostasis no se debe a que me encontrara una zarza ardiendo en un monte en el desierto, sino que hacia 1980 y ya en 1984 publicaron una serie de trabajos donde hablaban de que el ciclo sueño-vigilia tenía una regulación dual. La duración del sueño no solamente dependía de la vigilia previa, que es lo que nos dice la homeostasis, sino también de la regulación circadiana, que es la cronostasis de la que hablo.
Y este es el modelo, el resultado del modelo matemático que fue publicado en esta revista. No voy a entrar en detalles, nada más vean cómo la duración del sueño, la duración del sueño depende de la vigilia previa. Pero podríamos aumentar esta duración del sueño y el rebote, aumentar la duración de la vigilia y el rebote de sueño al día siguiente no va a ser proporcional al sueño perdido, sino va a depender del momento en que interactúe con estos dos umbrales que siguen una función circadiana. Y entonces para mí eso fue una cosa muy interesante de observar y de ahí vino la idea de que pues tal vez todas las funciones fisiológicas estaban reguladas de esta manera dual. La siguiente, por favor. Ahora bien, la regulación del sueño no solo es cuánto dormimos, y este es el otro mensaje importante que quiero darles, sino cuándo lo hacemos. Y lo que les muestro aquí son dos registros actográficos de un sujeto que se acuesta y se levanta temprano, es decir, lo que le llamamos una alondra. Aquí está la hora de acostarse, la hora de levantarse, perdón, al revés, la hora de levantarse y la hora de acostarse, y vemos que esta persona como a las 8 de la noche ya se está acostando. Mientras que hay otros que se acuestan y despiertan más tarde, como yo, que aquí se despertó a las 12 del día y se acostó a las 2 de la mañana, que sería mi hora ideal. Pero pues tengo que venir a trabajar, ni modo. Todavía no convenzo que me cambien, que me paguen sin trabajar. Entonces, esto es súper importante, porque todo el mundo está preocupado por cuánto duerme, sin considerar cuándo es que duerme. Y es importante que cada uno de nosotros sepamos cuál es nuestro patrón de preferencia temporal y que le llamamos cronotipo. Y eso nos va a quitar mucha angustia, porque mucha gente que tiene hipersomnio diurno e insomnio nocturno, simplemente tiene problemas de ajustarse a las necesidades sociales o a las imposiciones sociales. Y esto es algo que si van a ver pacientes, es muy importante que tengan en cuenta. Ahora, claro, si están viendo una persona que trabaja en una fábrica, ya sea como empleado de oficina o en la planta, pues esta persona no va a poder decir, ¿saben qué? Yo voy a llegar más tarde porque pues ese es mi cronotipo. Y entonces ahí tenemos que ser creativos. Pero tal vez se pueda hacer una organización social, un cambio social, que permita a la industria aumentar su productividad, permitiendo diferentes horarios, porque forzosamente tiene que haber un horario matutino, uno vespertino y uno nocturno. No todo mundo nace lechero o para lechero, ni tampoco para velar. La siguiente diapositiva, por favor. Uy, creo que ahora sí me pasé. La siguiente, por favor. Bueno. Ahora, aquí les voy a mostrar un registro en mi laboratorio sobre el ritmo circadiano en actividad locomotora de un par de ratones, que no voy a entrar en los detalles de qué tipo de ratones son. Y simplemente lo que estamos viendo es cuando se sube a una rueda o se mueve en su cajita y activa ciertos sensores infrarrojos. Y podemos ver que los cuadritos negros nos indican cuando está activo y pues lo blanco nos indica cuando está inactivo, lo cual nos da una fase de reposo y otra de actividad. Lo tuvimos durante mucho tiempo en diferentes condiciones de iluminación. Inclusive los llevamos de vacaciones a Europa y luego de regreso, al revés.
Los llevamos a Japón y luego de regreso, o a China, ya que está aquí Limei Shang. Muchas gracias, Limei, por venir. Los llevamos a China y luego los trajimos de regreso y entonces les indujimos un jet lag artificial. Y aquí vemos una serie de características de sus ritmos circadianos que en realidad se pueden utilizar, este ritmo circadiano de actividad de reposo, se puede utilizar como un proxy del ciclo vigilia-sueño. Y eso es lo que, con toda mi sorpresa, se empezó a hacer en las clínicas de sueño. La siguiente, por favor. Bueno, la otra también se las mostré porque se ve bonita. La verdad es que la gráfica se ve muy bonita. Aunque para ustedes nada más sean puntitos ahí que hacen curvas. Bueno, actualmente el ciclo sueño-vigilia lo podemos evaluar por actigrafía. Es decir, acelerómetros que llevamos habitualmente en la muñeca, aunque déjenme decirles que cuando se le dieron a una tribu en el Amazonas, se lo ponían en la muñeca, se lo ponían en la cadera. En realidad la idea de que el reloj se lleva en la muñeca es muy de la cultura occidental. Y fue muy divertido ver los resultados de eso. Y bueno, la actigrafía nos muestra estos registros de actividad-reposo en un sujeto que participó en un estudio de mi laboratorio. Y bueno, pues básicamente es un ritmo de una persona sana que está dormida durante la noche y despierta durante el día, sin ningún problema evidente. Lo cual era bueno porque era un grupo control. La siguiente, por favor. Bueno, pero también podemos Me acordé ayer que preparaba algunos detalles de la plática del Suros, ¿no se acuerdan del Suros? Y en el prefacio del Suros venía una anécdota del médico de uno de los reyes Carlos de España, que el médico le decía, el rey le decía al médico, por favor, déjeme preguntar tantas cosas. Eso le decía el rey al médico. Y el médico le dice, bueno, si prefiere estar en silencio, mejor llame a un veterinario. Y de repente, y hablaba, por supuesto, de la importancia de la interrogación, del interrogatorio para adecuadamente conocer el estado de salud del paciente. Bueno, de repente nos acordamos que los humanos hablan y le podemos preguntar, ¿qué tal durmió? Y si le enseñamos cómo, nos puede dar datos subjetivos, pero bastante reproducibles de su sueño. Y aquí tenemos el diario de sueño, que supongo que todos ustedes conocen, y si no, pues conózcanlo. Es muy simple y muy fácil de usar, y básicamente el sujeto anota a qué hora se acuesta y a qué hora se levanta todos los días y lo grafica más o menos así. Aquí está la hora de dormirse, la hora de levantarse, y esto es una caricatura. Y también se empezaron a usar cuestionarios en Internet. Y estos cuestionarios eran muy sencillos, o son muy sencillos. ¿A qué horas te acuestas? ¿A qué horas te duermes? Porque hay gente que se acuesta un rato y luego se duerme. ¿A qué horas te despiertas? En fin, esta cantidad de preguntas que son muy sencillas y se les preguntaba para los días de trabajo y para los días feriados. Y junto con una serie de detalles más, la siguiente, por favor. Bueno, aquí nada más es para que vean bueno, no creo que alcanzan a leer. Se suponía que era para que leyeran, pero no creo que alcancen a leer. El caso es que se llama el cuestionario de Múnich de cronotipo. Y si están interesados, luego les puedo dar la referencia. La siguiente, por favor. Con esto se empezó a estudiar el cronotipo en humanos. Antes de ese estudio, creíamos que nuestra población se dividía en 3 grupos. Los matutinos o alondras,
los nocturnos o búhos y los indiferenciados. Pero cuando se estudiaron como 500,000 sujetos de Europa, de toda Europa, salió esto, una curva de distribución normal. Bueno, déjenme decirles, se les preguntaba a qué horas te dormías, básicamente, a qué horas te duermes, a qué horas te despiertas, y con base a esos dos parámetros calculábamos la hora media de sueño. Es decir, a qué horas había transcurrido el 50% de la cantidad de sueño. Y eso es lo que le llamamos la hora media de sueño y es lo que estamos viendo aquí. El histograma de frecuencias de una población de cerca de 500,000 personas que nos indican que en realidad tenemos un continuo desde los que se duermen muy, muy temprano y los que se duermen muy, muy tarde. Y entonces las alondras quedarían aquí, los búhos por acá, de acuerdo a la clasificación antigua, pero pues en realidad casi todos somos indeterminados. ¿Y a qué horas ocurre esto? Tiene que ver con el ciclo de luz-obscuridad. Y esta es una de las principales razones en las que se basaron para exigir. En Europa todavía están exigiendo, creo que en Estados Unidos ya se logró en algunos estados, eliminar el cambio de horario. En México ya lo logramos, porque se vio que si se impone un horario que no tiene que ver con el ciclo de luz-obscuridad normal, se desfasa, la gente se desfasa en este parámetro. ¿Y eso qué? Si graficamos la hora, el cronotipo de cada individuo, esta es la hora media de sueño, graficado aquí, contra la cantidad total de sueño, vemos que, y lo comparamos entre días libres y días de trabajo, vemos que mientras más tarde es el cronotipo del individuo, es decir, si están dentro de esta cajita de por acá, empieza a ocurrir lo que le llamaron el jet lag social. Este es el desfasamiento o desalineamiento que ocurre entre las necesidades de dormir, de cuándo dormir del sujeto, de lunes a viernes, contra las de sábado y domingo, o cualquiera que sean sus días laborables y de asueto. Y se ha correlacionado que el jet lag social influencia diversas patologías, entre ellos la obesidad, el uso de alcohol, el uso del tabaco, que se han asociado a adicciones. No se ha podido estudiar esto en otras adicciones, porque pues, los pacientes no quieren decir, no, si yo me meto coca o lo que sea. Y en problemas también de diabetes y trastornos depresivos. Esto quiere decir que este desalineamiento entre a qué horas queremos dormir y a qué horas nos hacen dormir puede tener efectos severos sobre la salud. Y aquí está la revisión, la cita bibliográfica del trabajo donde describen buena parte de lo que les estoy narrando con respecto al cuestionario de sueño de niño. La siguiente diapositiva nos muestra también que con este cuestionario aplicado a pues, las diferentes, o analizado más bien a las diferentes edades, vemos que conforme a partir de los 10 años nos vamos haciendo cada vez más nocturnos. Y esto es la experiencia de todos los padres de adolescentes que ya no se quieren a dormir temprano. Y creemos que es un capricho del adolescente. No, es la biología. Y podemos ver que hacia los 20 años, 18, 20 años, depende si es hombre o mujer, llegamos a lo más tardío que es nuestro cronotipo, y a partir de esa edad empezamos a disminuir nuevamente, a hacernos más
tempraneros, le voy a decir coloquialmente. Y han usado esto como un marcador de madurez emocional. Y esto puede tener puede tener implicaciones sobre cómo concebimos la madurez de los humanos. Aquí tenemos una medición muy clara, biológica en principio, de cuándo cuándo nos volvemos hombres y empezamos a volvernos ancianos. Porque antes todo es para arriba. La siguiente, por favor. Yo todavía veo a León y lo veo como cuando lo conocí, jovencito, galán, y bueno, si yo me veo en el espejo, peor. Pero en realidad ya estamos más bien en la otra fase. ¿Por qué es importante los ritmos circadianos? Bueno, esto también creo que lo saben todos los que trabajan en sueño, que son todos los trastornos del sueño relacionados con las alteraciones de los ritmos circadianos, como el síndrome de cambio de uso horario, que le decimos jet lag, los trastornos por turnos rotatorios de trabajo, el patrón irregular de sueño-vigilia, el síndrome de fase retrasada y el de fase adelantada de sueño, y los trastornos del ciclo sueño-vigilia debidos a un ciclo diferente de 24 horas. Y no sé si ya volvieron a cambiar la clasificación del sueño, pero creo que estos son como están ahorita. Y esto obviamente los hace muy importantes a los ritmos circadianos. La siguiente, por favor, creo que ya voy a acabar. Algo muy importante es que, y por eso les mostré el actograma de los ratones, es que podemos usar la misma tecnología, pero es difícil ponerles un actígrafo a las moscas de la fruta. Entonces las hacemos vivir en un actígrafo. Entonces las metemos en un tubito y ese tubito tiene un infrarrojo y mientras está despierta la mosca va y viene. O mientras está activa, pues la mosca va y viene. Y ya cuando se queda quieta, pues deja de cortar el haz de luz. Y entonces podemos hacer actogramas de la mosca. Y podemos graficar eso y tenemos aquí el ciclo de actividad-reposo de las hembras y los machos de la mosca de la fruta. Y en base a esto decimos que podemos estudiar las bases moleculares de la genética del sueño usando como modelo a la mosca de la fruta. Y eso nos ha dado bastantes datos sobre la participación, por ejemplo, de uno de los genes reloj que creíamos que no servía para nada, que es el gen PER3. Y ese gen parece que tiene que ver con la duración del sueño. Y luego se ha encontrado algo bien raro, que si no dejan dormir a la mosca, si le quitan uno de los genes que hace que duerma, la mosca vive más. Ahora, consideren que la mosca vive como 36 horas, entonces, pues es relativamente fácil no dejarla dormir. Y según esto, pues duerme más. La siguiente, por favor. Cuando salieron estos datos, y ahora, ¿ya acabó? A ver la siguiente. Ah, perdón, esa se me coló. Yo dudaba que eso fuera sueño. Para mí, estaba familiarizado con esos registros, pero eran el ciclo de actividad-reposo. Y aquí hay una serie de preguntas que establecieron o que contestaron los que empezaron a usar el modelo de la drosófila para estudiar el sueño. Tiene que tener periodos consolidados de inmovilidad, debe de tener posturas específicas durante el reposo, tiene que tener cambios en el umbral del despertar, que pueden ser, se puede despertar por estímulos intensos, y tiene que tener una regulación homeostática, un mecanismo de regulación homeostática. La siguiente, por favor. Y entonces,
se han cumplido todas estas criterios. Y ya después de ver todo eso, creo que ya me empiezo a convencer que en realidad el ciclo de actividad-reposo de la mosca también refleja el ciclo de sueño-vigilia. Por lo menos conceptualmente, porque para mí el sueño sin un eje sincronizado o desincronizado con y sin tono muscular, pues no es sueño. Es como una corrida de toros virtual. Como que no es lo mismo. La siguiente, por favor. ¿Cuánto tiempo tengo todavía? ¿Ya se me acabó? Entonces se muere. Ya no les voy a platicar lo que se hace en mi laboratorio. Ni modos, Víctor.